Pues bienvenidos de nuevo. Yo soy Cristina, soy profesora de español e inglés y llevo 7 años ya en Turquía trabajando como profesora. Mis estudiantes tienen entre 6 y 16 años, ¿sí? Y hoy quiero proponerles algo un poco diferente. Estoy segura de que en los últimos 10 o 11 meses habéis participado en numerosos webinarios sobre la educación en línea, sobre cómo cambiar el material para las clases en vivo y también muchos talleres sobre las nuevas tecnologías, nuevas plataformas y nuevas aplicaciones, ¿sí? Pero yo también tengo la confianza de que en un futuro próximo vamos a estar reunidos con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Regresemos a listas de vocabulario que nadie memoriza? ¿O regresemos a hojas de trabajo de 4 páginas que nadie lee, ni siquiera lee? Entonces, como decía, os propongo algo diferente hoy, algo que no usa la tecnología, ¿sí? Aunque soy una profesora joven y no vieja, como ha dicho Paola, a mí a veces me gusta ir offline, ¿sí? Entonces solamente usamos el aula y usamos los alumnos, ¿sí? Empiezo, voy a compartir pantalla. Un minutito. ¿Sí? Érase una vez y hoy vamos a traer el cuento a nuestra aula de español, ¿sí? Ya sabemos que el cuento es una herramienta muy útil cuando enseñamos una lengua extranjera y también la presencia de los cuentos anima a los estudiantes a usar su imaginación, estimula el pensamiento independiente y desarrolla la inteligencia emocional. Como Estefanía decía, hay que crear ese contexto a la hora de enseñar una lengua extranjera y yo creo que los cuentos crean el contexto y crean ese mundo para que nuestros alumnos entiendan dónde y cómo usar el lenguaje adquirido. También pienso que los cuentos crean el puente entre lo oral y lo escrito, ¿sí? Y como las habilidades del siglo XXI está muy de moda hablar sobre ellos, también cuando usamos cuentos en la clase, ayudamos a nuestros alumnos a desarrollar su pensamiento crítico, su creatividad, colaboración, comunicación y sus habilidades sociales. Bueno, es muy importante antes de traer un cuento en la clase, es importante elegir bien el cuento, ¿sí? Es importante la edad de los estudiantes, el nivel de lengua y también lo más importante es el cuento interesante, te interesa a ti, te gusta el cuento, no puedes llevar a la clase un cuento que a ti no te gusta o que a ti no te interesa. Y como actividades de los cuentos, tenemos 3 tipos de actividades. Las actividades antes del cuento, en las que hay que establecer el contexto y presentar el vocabulario. Tenemos las actividades para hacer durante el cuento, cuando tenemos que captar la atención de los estudiantes y lo hago a través de gestos, entonación, repeticiones y cantos. En una segunda y tercera lectura también puedo trabajar ejercicios de gramática, ¿sí? De tipo rellenar huecos o relacionar, depende del nivel de los estudiantes y también de la edad. Y después puedo hacer debates, puedo crear pequeños proyectos que también ayudan a desarrollar las habilidades del siglo XXI. Y lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? ¿Qué podemos hacer antes de leer o contar un cuento en nuestra clase? Podemos presentar imágenes y podemos presentar el título y así los estudiantes anticipan la historia y encuentran las
palabras claves, podemos descubrir e identificar el vocabulario nuevo juntos, ¿sí? Es muy importante, de nuevo, crear el contexto, ¿sí? Puedo preguntar quién, dónde y cuándo. ¿Quiénes son los personajes? ¿Están en la playa? ¿Están en el colegio? ¿Es verano? ¿Es de noche? ¿Sí? Entonces los estudiantes descubren el contexto sus mismos. Y también a la hora de introducir el nuevo vocabulario, puedo usar cantos, repeticiones, otros juegos, por ejemplo, trabalenguas, ¿por qué no? ¿Qué hago con los alumnos de secundaria? ¿Sí? O con los alumnos más mayores, porque los cuentos no son solamente para los peques, ¿sí? Puedo usar cuentos y juegos dramáticos con los estudiantes mayores también. Pues de nuevo, puedo presentar imágenes relacionadas con el cuento y el título, y así ellos pueden anticipar los temas del cuento. Uso esas predicciones para presentar el vocabulario nuevo. Y también, ¿por qué no? Puedo escuchar música que refleja el tono de la historia, y eso ayuda con el contexto. Por ejemplo, vamos a decir que el cuento es una historia romántica, entonces yo puedo escuchar una canción de amor o una canción romántica, ¿sí? Para establecer el contexto. ¿Qué hacemos durante leer o contar el cuento, especialmente con los estudiantes pequeños? Pues uso el espacio del aula. Tengo que establecer la energía, ¿sí? Entonces no vamos a contar o leer un cuento en un día en el cual estamos de mal humor o estamos cansados, ¿sí? Porque nosotros somos los que establecen la energía del grupo. Puedo introducir juguetes y títeres también. Uso mi voz, uso movimientos y diferentes gestos. También puedo pedirles a los estudiantes a gritar las líneas, ciertas líneas, y así quedan involucrados. Y puedo también jugar con los sonidos del cuento, y vais a ver en un momentito cómo hacerlo. ¿Pero qué hago con los alumnos mayores, con los alumnos de secundaria? Pues no hay mucho, simplemente cuenta, ¿sí? Porque los alumnos adoran a escuchar a su profesor contando una historia interesante, pero hago hincapié de nuevo en interesante, y también el nivel es muy, muy importante. Como decía Estefanía, si lo encuentran muy difícil, se desmotivan, y tampoco estoy de acuerdo con leer el cuento y traducirlo al mismo tiempo, ¿sí? Se pierde un poco la magia del cuento. Entonces, tenemos que elegir algo adecuado, pre-enseñar o presentar el vocabulario, y cuando leemos o contamos, simplemente leemos o contamos el cuento. Bueno, y tenemos las actividades que se pueden realizar después de una lectura de un cuento. Por ejemplo, repetir una línea favorita del cuento o un canto, expresando emociones diferentes, ¿sí? Alegría, tristeza, enojo, y lo vais a ver en un momentito también. Y de esta manera los alumnos superan sus inhibiciones. Puedo pedirles que dibujen los objetos del cuento y los personajes. Puedo pedirles que cuenten el cuento de nuevo a sus amigos o al profesor, ¿por qué no? Puedo hacer una dramatización del cuento. Sí, puedo trabajar en grupos más pequeños o más grandes, si tienen un nivel bastante bien de español, podemos hablar sobre lo que pasará después, ¿sí? ¿Qué hago con los alumnos de secundaria? Pues puedo hacer un debate, ¿sí? A ellos les encantan los debates, entonces tenemos preguntas tipo: ¿te gusta el cuento? ¿Cómo son los personajes? ¿Cuál es tu personaje favorito? Descríbelo o descríbela. Pueden elegir ellos ahora una canción adecuada para el cuento, ¿sí? Y también puedo hacer algo de tipo: imagina que eres el director de la película de esa historia,
qué tipo de película sería, qué actores elegirías, ¿sí? Actividades de este tipo. Bueno, y ya, hemos hablado demasiado. Vamos a verlo, vamos a ver cómo hacerlo con un cuento real. Cuando yo empecé a trabajar no teníamos tantos recursos aquí en Turquía. Así que lo que hacía era ir al departamento de inglés y coger los libros del departamento de inglés. Entonces encontré uno que a mí me gusta mucho y lo uso hoy en día también, que se llama StoryFun. Y también tenéis aquí el enlace si os interesa, ¿sí? La historia se llama Mi tío Carlos y yo. Bueno, original se llama Uncle Fred and Me, pero yo la he traducido al español y es una historia corta sobre una niña y su tío y sobre las actividades que le gustan al tío y las actividades que le gusta a la niña. Y claro, tenemos como parte de gramática el verbo gustar, me gusta, le gusta, nos gusta, y las actividades del tiempo libre, ir al parque, ¿qué más? Tocar la guitarra, comer pasteles de chocolate, ¿sí? Y aquí tenemos las cosas que le gusta hacer a la niña. Le gusta volar cometas, le gusta montar en bici, deletrear palabras largas como alfabeto, ¿sí? Y a ver qué podemos hacer con este cuento. Sí, les muestro el cuento una vez más, solamente 4 páginas. ¿Sí? Tenemos las imágenes también. Es muy importante proyectar las imágenes del cuento. Bueno, ¿qué puedo hacer antes? Pues como punto de gramática tengo el verbo gustar. Puedo dibujar en la pizarra un corazón, escribir gustar y después yo puedo actuar algunos pasatiempos usando vocabulario ya conocido, ¿sí? Los alumnos deben adivinar y deben responder con frases completas, con me gusta correr, me gusta ver la tele, o si saben la segunda conjugación, puedes decir, profesora, a ti te gusta correr, a ti te gusta ver la tele. Y a continuación, los alumnos deben hacer lo mismo para sus compañeros. Entonces, trabajamos y jugamos un poco con el vocabulario ya conocido. Después, puedo continuar, introducir el nuevo vocabulario y hacer una otra actividad que se llama cambia de lugar, sí. ¿Cómo hacemos esto? Sentamos en un círculo, ¿sí? Todo el mundo se sienta y al principio la profesora dice, cambia de lugar. Y todos cambian de lugar. Después continúa la actividad con frases simples de tipo, cambia de lugar si eres chico. Y los chicos cambian de lugar. Cambia de lugar si eres chica. Y las chicas cambian de lugar. Si tienes 10 años, si estás de buen humor, si estás de mal humor, si llevas algo rojo, ¿por qué no? ¿Sí? Y puedo continuar esta actividad con el vocabulario nuevo. Cambia de lugar si te gusta montar en bici. Cambia de lugar si te gusta nadar. Y no es una actividad para usar solamente con los niños pequeños, ¿sí? Si enseño a adultos, también puedo hacer un círculo y jugar esto. Cambia de lugar si tienes 23 años, por ejemplo. Cambia de lugar si te encanta ir de vacaciones. O cambia de lugar si te encanta ir de copas. ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer durante el cuento, durante la lectura del cuento? Con este específico cuento, el tío Carlos y yo, después de leer las primeras 2 páginas, los alumnos se fijan en las imágenes e identifican los pasatiempos, ¿sí? El vocabulario nuevo y también el vocabulario viejo. Diles que ellos van a añadir los sonidos al cuento, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo al tío al tío Carlos le gusta pescar, ellos pueden hacer algo como un chapoteo del agua, como blup, blup,
¿sí? Cuando yo digo que a él le gusta caminar con los patos, ellos pueden producir graznidos. Y leo de nuevo las páginas y al mismo tiempo los alumnos producen el sonido correcto en el momento correcto. Y puedo hacerlo con las siguientes páginas y puedo hacerlo en cualquier tipo de cuento, especialmente con los peques, ¿sí? Un otro juego que puedo hacer, un otro juego dramático que puedo hacer durante el cuento, se llama los espejos, ¿sí? Mientras estás leyendo o contando, actúas con gestos algunos de los pasatiempos y los alumnos deberán seguirte, ¿sí? Y también puedes jugar un poco con la velocidad para hacerlo más interesante después. Por ejemplo, al tío le gusta correr, entonces puedes correr de una manera despacita, ellos deben hacer lo mismo. O le gusta sacar fotos, entonces vas como una loca con una cámara de fotos, ¿sí? Imaginaria, claro. También los espejos podemos aplicarlo a los grupos más mayores también, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos después? Pues jugamos un poco, os decía al principio, repetir frases o líneas del cuento expresando emociones al mismo tiempo, ¿sí? Como alegría, tristeza y miedo. A la chica del cuento le gustaba deletrear palabras largas, si recordáis, y una de las palabras era alfabeto, ¿sí? Entonces, os voy a pedir vuestra ayuda un poco. A ver, ¿quién está aquí? Sí. A ver, Denis Oya, ¿me puedes ayudar, por favor? Abre tu micrófono. Sí. Sí. Deletrea la palabra alfabeto, pero hoy estás de mal humor. Vale. Vale. Empiezo ya. A, L, F, A, B, E, T, O. Gracias, Denis. A ver, tenemos aquí a Mehmet. Buenos días. A ver, Mehmet, me puedes deletrear la palabra alfabeto, pero hoy estás preocupado. Hoy estás preocupado. Vale, fenomenal. Okay. A, L, F, A, B, E, T, O. ¡Oh, qué pena! A ver, muchas gracias. Estefanía, ¿me puedes deletrear la palabra? Pero hoy estás contenta, estás de buen humor. A, L, F, A, B, E, T, O. Muchas gracias. Sí, entonces podemos aplicarlos en nuestras clases también con diferentes cosas, también con conjugaciones de verbos, ¿por qué no? Yo hago, tú haces, ella hace, ¿sí? De este tipo. Y otra actividad que podemos hacer después de un cuento se llama Bang Pam Pum, ¿sí? Me lo he inventado. Los alumnos están en un círculo y diles que vas a leer el cuento una vez más, pero esta vez ellos serán parte del cuento, ¿sí? Serán los actores. Entonces, cuando empiezo a leer, a mi tío Carlos le gusta ir al parque y correr, elijo 1 o 2 estudiantes que entran en un círculo y en el círculo y actúan la acción, ¿sí? Entonces digo, a mi tío Carlos le gusta ir al parque y correr. Ayşe. Ayşe entra en el círculo y empieza a correr. Sin sonidos, solamente empieza a correr. Continúo. A mi tío Carlos le gusta pescar. Hasan. Y Hasan viene en el círculo y empieza a pescar al mismo tiempo. Ayşe está corriendo, Hasan está pescando. A mi tío le gusta comer pasteles de chocolate. Eda. Y Eda viene y ella come pasteles de chocolate, ¿sí? Y continúo a leer y continúo a invitar a más alumnos, así se crea más movimiento, pero cuando hay demasiados alumnos en el círculo, yo puedo gritar bang, pam, pum, ¿sí? O cualquier otra cosa, ush, shush,
push. Y todos deben regresar a sus sitios y yo puedo continuar leer el cuento y añadir más actores, ¿sí? Y puedo usarlo con cualquier cuento, ¿sí? Funciona con cualquier cuento que tiene, claro, acciones en él, ¿sí? Y ya, estas fueron las actividades para el primer cuento. A ver cómo estoy con el tiempo. Voy bien con el tiempo. Tengo un segundo cuento que se llama El Club de los Monstruos, ¿sí? Que es un libro que nosotros usamos con la plataforma Erasmus. No lo estamos usando de momento, pero el año que viene, el próximo año, a mí me gusta mucho. Bueno, y tenemos un cuento corto sobre 4 amigos monstruos, ¿sí? Y es verano, ellos están en las vacaciones de verano y entonces se aburren y encuentran cosas para divertirse, así que se unen a diferentes clubs, en un club de jardinería, un club de viajes, un club de caminantes. Después deciden a hacer su propio club y por eso deben encontrar un lugar, una contraseña también. Va a ser un club de monstruos espantosos, así que ellos practican sus caras espantosas. Bueno, al final no abren ningún club, se van a comer helado, ¿sí? Esto es el cuento. Y también tengo mis actividades antes, durante y después, ¿sí? ¿Qué puedo hacer antes con este cuento? Pues como hice con el otro cuento, puedo presentar las imágenes, puedo presentar el título, puedo hacer preguntas como ¿dónde están? ¿Están en el colegio? ¿Están en un jardín? Es de noche, es verano, es invierno. Y entonces los estudiantes entiendan el contexto del cuento. También puedo presentar las palabras clave como club de viajes, club de jardinería, club de caminantes y puedo preguntarles, ¿estás en un club? ¿Cuál club? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre también? Y para la repetición del vocabulario puedo usar la línea de es hora de practicar nuestras caras espantosas, ¿sí? Entonces los alumnos dirán o gritarán estas frases y después harán caras espantosas, ¿sí? Durante el cuento uso de nuevo mi voz, movimientos, gestos. Puedo usar el juego de los espejos, ¿sí? Cuando yo hago una acción y los estudiantes deben hacer lo mismo. Puedo jugar con los sonidos del cuento de nuevo. Y como actividades después, pues ellos pueden dibujar y describir los monstruos y esto me ayuda a mí con la descripción física. Puedo hacer la dramatización del cuento y trabajo en grupos, ¿sí? Cada grupo se unirá a un club. Vosotros sois el club de caminantes y vosotros el club de viaje. Pueden encontrar una contraseña secreta, ¿sí? Porque los monstruos no pudieron encontrar una contraseña secreta para el club. Y también puedo jugar ese de bang, pam, pum. Con el círculo, todo el mundo entra y después se van, ¿sí? Y bueno, estos son los 2 ejemplos de cuentos que quise presentarles hoy. Pero no solamente traigo cuentos a la clase, ya habéis visto, tengo un montón de actividades en las cuales las protagonistas son los alumnos, ¿sí? Los actores. Y todos los ejemplos de juegos, el espejo, los espejos, Bing Bang Pum y los otros, en la realidad son juegos dramáticos, ¿sí? Lo que se llama juego dramático o drama creativo, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante usar el juego dramático? Sí, como les he dicho, a veces pensamos que los cuentos son más adecuados para los estudiantes más pequeños, pero con los mayores, con los adultos, puedo usar el juego dramático. Sí, que funciona. ¿Por qué? Porque ellos expresan sus sentimientos y también desarrollan la confianza en sí mismo, usan
su cuerpo, usan el lenguaje, usan su imaginación, ¿sí? Entonces, yo trabajo con el desarrollo social, emocional, físico, lingüístico también, ¿sí? Y también con este juego dramático creo ese contexto, ¿sí? Que he mencionado antes, crear el mundo para que los estudiantes entiendan dónde y cómo usar el lenguaje, ¿sí? Y cuando estaba preparando esta presentación, he leído un par de artículos y encontré uno que me gustó mucho y en él pone, mediante el drama, el alumno puede experimentar con la lengua meta en actividades donde se desarrolle la habilidad de enfrentarse a situaciones reales, ¿sí? Creo el contexto, el mundo. Bueno, y para continuar, sí, me da mucha pena que no estamos cara a cara para practicar esto, pero si no entiendes, me preguntáis, por favor, me pregunten, ¿sí? La primera actividad de drama creativo se llama Las abejas ocupadas, también me lo inventé. Y es una actividad para subir el nivel de energía del grupo que no requiere preparación ni mucho espacio, sino puedo solamente pedirles que se levanten, tampoco hay que mover las mesas y las sillas en el aula. El profesor dice, abejas ocupadas, zumbad, ¿sí? Y todos los estudiantes deben ir de un lado para el otro y actuar como una abeja. El profesor grita, ahora gritas porque el sonido es bastante alto. Abejas ocupadas, estatua que empieza por la letra C. Escoges una letra del alfabeto en 5, 4, 3, 2, 1. En ese momento, los estudiantes se quedan quietos. El profesor va por toda la clase y pregunta a cada uno, ¿qué eres? Se eliminan las personas que han elegido la misma palabra, ¿sí? Así que es una actividad que verifica el vocabulario, pero también ayuda a los estudiantes a pensar rápido y a pensar, por ejemplo, si yo digo animales y digo la letra C, todo el mundo va a ser un caballo. Y yo no quiero eso, ¿sí? Quiero que intenten encontrar otro vocabulario, otras palabras, ¿sí? Puedes experimentar y adaptar este juego añadiendo reglas para que sea relevante para tu unidad, para tu clase. Puedes pedirles que elijan un sustantivo, un verbo, o puedes usar también vocabulario específico, animales o cosas que puedes encontrar en un parque, ¿sí? Estatua de animales, estatua de cosas que puedo encontrar en un parque. En 5, 4, 3, 2, 1 y todo el mundo se queda quieto. ¿Sí? Esto fue el juego de las abejas ocupadas. No sé, ¿está claro? ¿Habéis entendido? Sí, bien. La segunda propuesta que tengo para vosotros se llama sí, 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 ¿sí? Porque decimos sí al cuento y decimos sí al drama en la clase de español. Esta actividad se puede realizar en parejas o con toda la clase. He puesto dos ejemplos aquí. En la primera actividad lo podemos hacer con dos alumnos en parejas, ¿sí? El primer estudiante empieza a presentar su plan para el día o para el fin de semana y el segundo estudiante debe estar de acuerdo y añadir otro plan. Y el alumno A debe continuar. Entonces, ellos solo pueden decir sí y. Hoy vamos a ir al cine. Sí. Y vamos a ver una película de amor. Sí. Y vamos a comer palomitas. Sí, y así continúa. Y los estudiantes continúan hasta que el profesor diga stop. Si 1 o 2 minutos son suficientes, cuando ves que ya no tienen ideas, puedes parar. Y mira,
jugamos, pero también practicamos el futuro perifrástico y también el vocabulario para las actividades del tiempo libre, ¿sí? Pero es muy importante decir sí todo el tiempo. También puedo usarlo con el grupo clase. Los estudiantes cuentan, por ejemplo, lo que hicieron en las vacaciones del verano pasado, ¿sí? Y va de esa forma, tengo todos mis estudiantes. El verano pasado fuimos de vacaciones a Canadá, sí, y visitamos a nuestros abuelos, sí, y lo pasamos muy bien, sí, y también bla, bla, bla. Y los estudiantes continúan hasta que haya hablado todo el grupo. Y es una manera muy divertida de repasar el indefinido y también creo que os pasa a todos que en septiembre, cuando regresamos al colegio, decimos, ¿y qué hicisteis en las vacaciones de verano? Y todos los estudiantes van, oh, no, de nuevo esta pregunta con las vacaciones de verano, ¿sí? Pero de esta manera simplemente añaden una cosita que hicieron durante las vacaciones de verano y también, como decía, practican el indefinido sin entender que lo están practicando, ¿sí? Bueno, y nosotros también podemos practicarlo un poco hoy. Entonces, solamente podéis decir sí y. Y voy a empezar yo y podéis hablar vosotros, ¿sí? A ver, ¿qué voy a decir? Soy profe de español y me gusta usar los cuentos en mi clase. Sí, y, a ver, ideas. Podéis abrir los micrófonos. Sí, y pasármelo bien con los estudiantes. ¿De acuerdo? Sí, los estudiantes les gusta mucho. Bien. Y practicamos el español en la clase. Sí, y... Sí. Bueno, puedes añadir lo que queréis vosotros. ¿Sí? Sí, pero también podéis usar pero. Sí, pero a mí me gusta más enseñar gramática. No. Sí, pero estamos en casa ahora. Exactamente. Pero no podemos ir al colegio ahora. Exactamente, sí, cosas de esa manera. Bueno, y este juego también lo puedo, este juego dramático también lo puedo usar con grupos mayores, ¿sí? Practicando lo que nosotros queremos, de gramática o de vocabulario. Bueno, y la última actividad que os voy a proponer hoy, esta actividad se realiza con toda la clase y para hacerlo necesitamos un grupo mayor, no podemos hacerlo con pequeños y también ellos necesitan un nivel de lengua bastante bueno, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues nos sentamos en un círculo en la clase o puedo ir fuera, puedo ir al patio, sentamos en un círculo, empieza un estudiante o empieza el profesor con una pregunta. ¿Has estado en Ankara alguna vez? Y un alumno B dice, sí, he estado en Ankara. Y todos los estudiantes que han estado en Ankara se levantan, ¿sí? 2 segundos, después se sientan. El mismo alumno B, continúa y dice, ¿has esquiado alguna vez? Un otro alumno dice, no, pero he jugado al tenis. Y entonces todos los estudiantes que han jugado al tenis se levantan. Y los estudiantes continúan hasta que haya hablado todo el grupo. Pero lo que puedo hacer para trabajar más con las habilidades sociales y para que ellos trabajen en un grupo como un equipo, yo puedo decir que después del estudiante A, nadie va a nombrar al estudiante B o al estudiante C. Solamente se van a mirar. Si 2 personas quieren responder al mismo tiempo,
con las miradas van a elegir a una de ellas porque no pueden hablar dos al mismo tiempo. Y si nadie quiere responder a la pregunta, pues todos se levantarán por 2 minutos. Como sí, están castigados. Entonces tienen que realmente trabajar como un equipo y todos los estudiantes deben hablar en este ejercicio. Por eso he dicho que necesito un grupo de estudiantes mayores y que tengan un nivel bastante bueno de lengua. Bueno, y esta fue la última actividad, ¿sí? Propuesta. Y también, como con todas las actividades que estamos haciendo, la retroalimentación es muy importante. Es muy importante decirles a nuestros estudiantes que están haciendo un buen trabajo, ¿sí? Cuando hacemos los pequeños cuentos dramáticos, podemos también aplaudir a los estudiantes. Cada grupo que sale enfrente de la clase puede y debería recibir aplausos, ¿sí? Y como la retroalimentación es importante, también os pido algo de favor. Podéis ir al sitio menti.com y poner este código, o yo os voy a mandar el enlace en chat ahora mismo, ¿sí? Podéis ir directamente. Son solamente 3 preguntas relacionadas con la presentación. ¿Podéis accesarlo? Funciona, está funcionando, perfecto. Perfecto. Bueno. Sí, aquí tenéis los recursos, la bibliografía. Si queréis la presentación, puedo pasarla por correo, ¿sí? Aquí tenéis mi correo también. Muchísimas gracias. Espero que vais a usar por lo menos una o 2 ideas de este taller. Y si tenéis alguna pregunta, podéis preguntarme. O alguna duda o algo que no habéis entendido. Muchísimas gracias.